Y ahí comparto pantalla. ¿Ahí ves bien? Sí. Bueno, Bueno, vamos a comenzar. La idea de esta clase no es repasar el video que ustedes ya vieron. Yo espero que hayan podido ver el video y que hayan tenido tiempo de leer la bibliografía. Así que vamos a pasar rápidamente por esta presentación de la primera clase y luego sí dejar un tiempo para preguntas o dudas. Hoy nos toca ver en nuestra unidad número 1 la antropología bíblica y tener algunas reflexiones acerca de lo que la Biblia dice sobre el hombre. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que en las escrituras no hay una definición de lo que es el hombre. El hombre no se define, ¿sí? No vamos a encontrar una definición y por esta razón tenemos que ir a lo que sí enseña la palabra y respecto de eso tenemos que considerar lo que establece y dice el Señor. Génesis, ustedes ya lo saben, capítulo 1, versículo 26 al 27, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, las aves del cielo, las bestias, toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Repetimos, no hay una definición de hombre, pero lo que sí dice la Escritura es que el hombre es creación de Dios y que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto es con todos los atributos y características básicas que nosotros podemos tener y desarrollar y que obviamente por eso somos corona de la creación. En ese sentido, la expresión bíblica de que el hombre es imagen de Dios no trata de resaltar o de destacar la fragilidad del hombre, sino que por el contrario nos hace pensar acerca de cómo nosotros, siendo débiles, podemos participar de la gracia, de la bondad y de la grandeza divina. O sea, Dios, siendo quien es, siendo Dios, nos crea a nosotros y nos permite participar del don de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. En ese sentido, vamos a ver que particularmente en la palabra, específicamente en el Antiguo Testamento, el hombre como imagen de Dios tiene señorío. Dios le da señorío y autoridad sobre el resto de los animales del campo, del cielo, del mar, para que enseñoree sobre los animales, pero también le da la capacidad de administrar. De hecho, Dios le dice al hombre que él es el responsable de administrar la creación, de ser el administrador de lo que Él nos permite disfrutar por medio de su mano creadora y en este punto no hemos hecho un buen trabajo. Dios nos creó fundamentalmente para que tengamos una relación con Él, para que estemos en unidad con Él y para que nos relacionemos como la corona de la creación. Puso un alma en nosotros, o sea, una personalidad, nos dio capacidad de pensar, de interactuar, de decidir, de comportarnos y obviamente nos dio un espíritu que es eterno. El hombre por toda la eternidad va a disfrutar de la gracia y de la misericordia de Dios. Esto es lo que enseña la palabra, esto es lo que enseña el libro del pacto, que somos hecho, el hombre es un ser hecho para la alianza, para el pacto entre Dios y el Creador. Por eso en el Antiguo Testamento se va a hacer principalmente hincapié en Israel como pueblo elegido, como la tierra prometida y como la responsabilidad que adquiere el hombre y el pueblo de Dios de bendecir al resto de las naciones con el mensaje. En el Nuevo Testamento se agrega algo más a esta idea de imagen de Dios. Adquiere un carácter distinto, es mucho más dinámico, es mucho más concreto y se sube el nivel de exigencia de lo que demanda la palabra respecto del hombre. Y se nos da fundamentalmente en el Nuevo Testamento un modelo a imitar, que es ni más ni menos que Jesús. Jesús es el hombre perfecto, es el nuevo Adán, es el que cumplió la ley y nos redimió a nosotros del pecado original. Por ende, se da la realidad en el Nuevo Testamento de un cambio de paradigma. ¿A qué es llamado el hombre? ¿A qué es llamada la iglesia? A ser como Jesús fue, que Él es la imagen del Dios invisible, dice San Pablo. Él es la imagen del Padre. El que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Esto es lo que enseña la palabra.
Y vamos a ver que Jesús era diferente y esto es importante que lo tengamos en cuenta en esta materia de antropología cultural. Jesús convivió con determinadas subculturas. ¿Qué es una subcultura? Una cultura que está dentro de una cultura mayor. No sé, en Estados Unidos hay latinos, hay anglosajones, hay descendientes de afroamericanos, hay un montón de culturas que interactúan entre sí, y cada una de esas subculturas en la época de Jesús también existían. Y nosotros podemos ver en ese sentido que estaban los fariseos, ¿sí? Que ya los conocemos, estaban los saduceos, que eran distintos de los fariseos, una subcultura propia, estaban los celotes, el grupo revolucionario judío que pensaba que el Mesías tenía que venir a derrocar al imperio romano, estaban los esenios, como Juan el Bautista, los que se apartaban para tratar de cumplir la ley, los gnósticos de influencia griega, que también estaban conviviendo en la época de Jesús en el imperio romano, obviamente los romanos, los gentiles, esto es, todos los que no eran judíos, y los sincretistas, aquellos que iban fusionando distintas creencias y trataban de crear su propia creencia, su propia situación de fe. Entonces el Nuevo Testamento marca un cambio de paradigma, hay un cambio en la filiación. Nosotros ahora, por ser Jesús, Hijo de Dios, somos en Cristo hijos adoptados por Dios, reconciliados. Y va a decir San Pablo que somos hijos, somos herederos y somos coherederos con Cristo de las bendiciones que Dios le había prometido a Abraham. Pero también hay un cambio de cosmovisión, ya nuestra visión, nuestra forma de entender el mundo, nuestra manera de relacionarnos con el mundo tiene que cambiar. Ya no vemos el mundo ni entendemos el mundo a través de nuestra propia cultura, a través de nuestras propias capacidades, sino que lo hacemos a través de la cultura de Jesús, que no es ni más ni menos que el mensaje del Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Por ende, lo que dice la palabra y enseña la palabra es que tenemos que hacer lo mismo que él hizo. Y en esto Jesús es muy claro y gráfico en Juan 14, 21 al 24. El que me ama, guarda mi palabra. El que no me ama, mi palabra no guarda. Y va a decir en Juan 13, 15, ejemplos he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Con lo cual, ahora nuestra responsabilidad es hacer exactamente lo mismo que hizo el Señor. Y hay un cambio de valores. Ya no tenemos nuestros valores, sino que tenemos los valores del reino de Dios. Esto es, amamos a Dios de manera integral, ¿se acuerdan? Con nuestro espíritu, alma, cuerpo, con nuestra mente, pero también amamos al prójimo como a nosotros mismos. Hay un cambio en la relación, en el cambio de paradigma. Jesús plantea, como les dije, un cambio de cosmovisión y aparece en el Evangelio lo que llamamos una contracultura, que no va en contra de la cultura, sino que respeta todas nuestras culturas. Dios le dio al hombre la libertad para aceptarlo o rechazarlo y le dio al hombre la capacidad de crear su propia cultura. Sí, no es lo mismo un mexicano, un peruano, un argentino, un norteamericano, un español, un italiano o un japonés. Aún así, nosotros somos responsables de predicar el Evangelio con toda la verdad de la palabra, pero respetando cada una de las culturas y de los modismos que tiene cada una de las culturas. Y ahí ustedes ven ese gráfico que hagan de cuenta que es una cebolla. Vieron que la cebolla se va pelando por partes, por cáscaras. ¿Sí? Bueno, lo primero que cambia el Evangelio es el comportamiento. El que se emborrachaba ya no se emborracha, el que engañaba a la esposa ya no la engaña más, el que robaba ya no roba más, pero esa es la primer capa de la cebolla. El Evangelio tiene que llegar a cambiar la costumbre, esto es, aquellas cosas que hicieron que tengan la tendencia a robar, a engañar a su esposa, a ser alcohólico, ¿sí? Aquello que se acostumbró, los valores recibidos en su hogar, de su grupo de amigos, y cuando logramos que cambien las costumbres, lo más probable es que ese comportamiento desaparezca. Pero en un nivel más profundo y lo que más le cuesta a todos, o nos cuesta a todos como cristianos, es cambiar nuestra cosmovisión. ¿Y qué es eso? Ver el mundo como Jesús lo vería en nuestro lugar, conforme a lo que dice la palabra. Entender el mundo como Jesús lo haría. Y ahí ustedes ven este dibujito que es muy simple. Un día que tengan un tiempo, lo que deberían hacer o lo que deberíamos hacer es agarrar el Sermón del Monte y escribir todo lo que Jesús dice.
¿sí? Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los misericordiosos. Estaba en la ley ojo por ojo, mas yo os digo, cualquiera que diga fato a su hermano está expuesto al infierno de fuego, y repasar lo que Jesús enseña en el Sermón del Monte y poner del otro lado del papel lo que nosotros efectivamente cumplimos, lo que nosotros nos esforzamos por poner en práctica y lo que no, pese a saberlo. La diferencia es el gap que tenemos de mejora, el punto de mejora que tenemos para que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros. Ese punto de mejora es vital para poder entender y poner en práctica el mensaje del Evangelio. Juan va a decir en el primer capítulo del Evangelio que no hay evangelio sin encarnación. Jesús se encarnó, tomó forma humana, se hizo hombre, dice la palabra. Eso quiere decir que nosotros tenemos que encarnar el Evangelio, y la aculturación, ese proceso de inserción en la cultura, ¿sí? No lo podemos hacer por la fuerza, por la imposición de dogmas, creencias, ritos o formas, sino que tenemos que hacerlo guiados por el Espíritu Santo, respetando la solidez del mensaje del Evangelio, pero también respetando la cultura y entendiendo las diversas formas culturales tal como lo hizo Jesús. No es por la imposición, sino por la obra del Espíritu Santo, y respetando, en antropología se usa mucho esta palabra, la otredad. ¿Qué es la otredad? El reconocimiento de que el otro es distinto. Cada uno de nosotros somos distintos, somos diferentes. Entonces, no es que yo tengo más valor que ustedes o ustedes tienen más valor que mí. No es que el pensamiento de ustedes vale más que mi pensamiento o mi pensamiento vale más que ustedes. Yo tengo que respetar al otro como distinto, como único, como creación de Dios, como hombre y mujer por el cual Jesús murió, y a partir de ese respeto construir, pese a las diferencias culturales, un lazo que me permita enseñarles y predicarles el Evangelio. Que esto aparecía muy marcado en el libro de los Hechos, por ejemplo, en el capítulo 13, que aparece la iglesia de Antioquía. Cuando ustedes leen los primeros versículos, se van a dar cuenta que en Antioquía había gentiles, había judíos, había africanos, había romanos, había un montón de personas que interactuaban porque había una cultura que era superior a la de ellos, que era la cultura del Evangelio de Jesús. Entonces podían convivir, entenderse y complementarse a la luz del Evangelio. Jesús siempre fue al otro. Dice una y otra vez los evangelios, que Jesús iba de una ciudad a la otra y dejando esta ciudad se dirigía a la otra y llegaba a la ciudad. Estaba permanentemente yendo a buscar al otro, yendo al encuentro del otro, para transformar su dignidad, para dignificarlo y para transformar su realidad. Y esto es lo que tenemos que entender, que cuando entendemos al otro también es una forma de amarlo efectivamente. La persona es una sustancia individual de naturaleza racional y de carácter multidimensional. No es dicotómico, no es un alma por un lado, un cuerpo por el otro, un espíritu por el otro, es una integralidad. El hombre es una unidad. Por eso, cuando nosotros pecamos, hay repercusiones en nuestra faz material, corporal, intelectual, física, espiritual. Y somos hecho imagen de Dios, Dios existiendo en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero de la misma esencia y naturaleza. Esa persona es una unidad también sociocultural que necesita de un evangelio integral. Y Jesús, en ese contexto, ustedes van a ver en el Evangelio de Lucas capítulo 4, en la misión que Jesús declara, es Señor y no solamente Salvador, es Señor por encima nuestro, y atiende, y Jesús se preocupó por atender la dimensión física de los hombres, la dimensión social de las personas, los dignificó. No hacía diferencia entre siervo y libre, hombre o mujer. Había una dimensión espiritual que él trabajó y que trató, por eso perdonaba pecados y por eso restauraba a las personas. Una dimensión cognitiva emocional, por eso las personas que venían con dolor y sufriendo podían ser entendidas y eran comprendidas por el Señor. Una dimensión trascendente, le dio la posibilidad de ser trascendentes, les dio un nivel superador al que tenían socialmente hablando.
Entonces, tenemos que entender que el hombre, más allá del tiempo, más allá de las culturas, más allá de la época, más allá del país, tiene cuatro necesidades básicas como creación de Dios. La necesidad de ser, ¿qué somos nosotros? Hijos de Dios. La necesidad de hacer, de involucrarse en el servicio de Dios que nos da propósito y sentido a nuestra vida. La necesidad de tener, porque obviamente Dios satisface nuestras necesidades materiales también, y la necesidad de pertenecer. Pertenecemos al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Por eso el hombre es un homo religioso, es un hombre religioso. Aún los ateos son religiosos sin saberlo, porque está bien, reemplazan a Dios, pero tienen que tener fe en otra cosa, en el partido, en su capacidad, en su fuerza, en el dinero, en sus emociones, en lo que sea, pero el hombre es un ser de fe. En este sentido, tenemos que considerar que al ser creados a imagen de Dios, nosotros tenemos entonces la capacidad de crear, de inventar, de transformar nuestro medio, y esto es cultura. Cuando ustedes van a la cocina y abren la canilla de agua para llenar la jarra, para hacer un té o un café, eso es avance cultural, eso es desarrollo tecnológico. Hace 500 años atrás esa posibilidad no estaba. Entonces el hombre se va superando día por día por la capacidad que Dios le dio. Pero fundamentalmente el hombre es un ser social. No podemos estar aislados del otro. El hombre fue creado por Dios y cuando Dios vio a Adán solo, creó a Eva, porque vio que no era bueno que el hombre esté solo. Somos seres sociales. Por ende, no podemos ser si no respetamos al otro. ¿Y quién es el otro? El distinto, el diferente, pero que también es necesario para nosotros. Y nosotros somos en tanto el otro también es y nos podemos complementar. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y va a aparecer en el Nuevo Testamento la noción de cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y la mano, como dice San Pablo, no le puede decir al pie que no lo necesita y viceversa, sino que se construye armónicamente cada uno en su posición, cada uno haciendo lo que tiene que hacer bajo la autoridad de Jesucristo. El hombre entonces tiene un idioma, que es lo que forma nuestra cultura. Nuestra cultura está basada en la lengua, tiene leyes propias y esto también pasa en el mundo evangélico. Nosotros tenemos una cultura evangélica. Tenemos un lenguaje propio, tenemos normas propias que son la palabra, tenemos una forma de interpretar el mundo que es parte de nuestra cultura evangélica. Y muchas veces esa cultura evangélica puede ser contraria a la cultura de Jesús. ¿Y cómo sucede eso? ¿O cuándo sucede eso? Cuando pese a mi cultura evangélica, yo no pongo en práctica lo que Jesús enseña en el Evangelio. Entonces voy a la iglesia los domingos, pero no perdono 70 veces 7 al que me ofendió. Voy a la iglesia los domingos y canto al Señor, pero no pongo la otra mejilla. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A veces hay una diferencia entre ser realmente hacedores de la palabra y no solamente oidores, como diría Santiago. Taylor va a definir cultura como un complejo de creencias, arte, moral, derecho y costumbres. Boas, un antropólogo americano, uno de los pioneros en la antropología cultural, va a decir que es la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas. Ustedes tienen las definiciones allí. Levi Strauss, uno de los padres de la antropología, la define como un sistema de comunicaciones porque todo se basa básicamente en el lenguaje que nos moldea. Ejemplo, si ustedes agarran un bebé recién nacido y lo ponen en Argentina, va a ser argentino. Si lo ponen en Perú, va a ser peruano. Si lo ponen en México, va a ser mexicano. Y si lo ponen en Francia, va a ser francés. El bebé es el mismo, es un ser humano recién nacido. ¿Quién es lo que lo moldea? La cultura peruana, mexicana, francesa, argentina, brasilera, americana o la que sea. Es la cultura, es el lenguaje el que nos moldea. Y se va a definir la cultura como un conjunto de símbolos duraderos, ¿sí? Que van afianzando nuestro desarrollo cultural. Eh, Dios siempre habló en tiempo y espacio a lo largo de las escrituras. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos que Dios habló de muchas y distintas maneras, respetando el tiempo, el espacio, la cultura y las formas de cada pueblo. A Abraham no le habló igual que Isaac, y a Isaac no le habló igual que al apóstol Pedro o al apóstol Pablo, porque era distinto el tiempo, distinto el momento, distinta la cultura y distinto el desarrollo. Pero va a decir Pablo en Gálatas 4:4 que en el cumplimiento del tiempo,
tiempo vino Jesús, quien se relacionó, como dijimos, con todas las subculturas que estaban a su alrededor. Con los pescadores Jesús hablaba de pesca, no hablaba de agricultura. Con los agricultores no hablaba de pesca, hablaba de agricultura, y de ahí las parábolas. Con los religiosos hablaba de la fe auténtica y de lo que la ley realmente enseñaba conforme al corazón de Dios. Por eso criticó tanto a los fariseos y a los saduceos. Y con los romanos hablaba de autoridad, porque era lo que los romanos entendían. Con lo cual Jesús iba adaptando el único mensaje del Evangelio a cada uno de los públicos o receptores. Y esto es lo que deberíamos también tratar de hacer nosotros. Pero hay algo que es fundamental para ir terminando y es la consistencia, lo cual es vital para la transformación cultural. Si ustedes hagan el ejercicio, este es un ejemplo simplemente, ustedes agarran el Sermón del Monte y observan lo que Jesús hizo en su pasión, muerte, en su crucifixión, van a ver una total similitud y coherencia. Él decía, ama a tus enemigos y orad por los que os maltratan y os persiguen. ¿Se acuerdan? ¿No? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Les pido misericordia y no sacrificio, le dice a las personas en el Sermón del Monte. Y él termina teniendo misericordia del ladrón que estaba a su costado y le dice, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Honra a tu padre y a tu madre. Y se acuerdan, ¿no? Jesús ve a su madre y le dice a Juan, he ahí tu madre, y a Juan le dice, y a María le dice, he ahí tu hijo. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron, ¿se acuerdan, no? Elí, Elí, lama sabactani, y así ustedes van a ir recorriendo cada una de las palabras más enfáticas de Jesús en el Sermón del Monte y van a ver una correlación con lo que él experimentó en la cruz. No vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se acuerdan, Padre? En tus manos encomiendo mi espíritu. Finalmente Dios, Jesús cumplió la voluntad de Dios. Y había coherencia, consistencia. Esto es lo que ve la gente en nosotros. No escucha, la gente no escucha el discurso, no escucha la teología, no escucha nuestra palabra. Ve antes que nosotros hablemos cómo es nuestra vida y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Sepan que un manzano, esto es una obviedad, no puede dar naranjas. Un manzano siempre da manzanos, no da naranjas. Por ende, siempre es más importante ser para la Biblia que el hacer. De hecho, Jesús lo dice claramente. En mi nombre vendrán muchos diciendo, sí, pero en tu nombre hicimos esto y aquello y lo demás allá, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Porque siempre es más importante ser que hacer. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Se entendió? Yo voy rápido porque se supone que ya vieron el video y leyeron los materiales. Tengo que corregir las tareas, ya mañana me dedicaré a eso. Todo bien. ¿Quedó claro la primera clase? ¿Les sirve hasta ahora? Sí, pastor. Muchas gracias. Sí, pastor, bastante completo, cada área, cada punto que toca lo complementa más. Bastante interesante para poder estudiar y analizarlo. Bueno, tengan en cuenta el ejercicio nuestro deber es, como estudiantes, porque todos somos estudiantes, yo también aprendo de ustedes, es aplicar esto, por lo menos ir pensando cómo esto se vivencia en nuestras iglesias y en nuestro entorno cristiano, ¿sí? Porque a veces nosotros nos quejamos de que la gente no cree, que la gente es dura, que la gente no recibe esto y lo otro, pero a veces nos acercamos a la gente de manera tal que la gente no nos entiende. Ejemplo práctico. Cuando una persona, si yo les digo a alguna de ustedes, vamos a ir al hipódromo o al casino a jugar una ficha, ustedes me van a decir que no. Y si entran en un casino no van a saber ni por dónde empezar, ni qué hacer, ni en qué consiste. ¿Estamos de acuerdo? Piensen que esto, pese al ejemplo exagerado, le pasa a la gente cuando tiene que venir a una iglesia. Cuando yo le digo que venga a mi iglesia, no entiende nada. Porque hablamos en un lenguaje que él no entiende, que es la primera vez que escucha, porque cantamos canciones que él no comprende, los carros del faraón, el fuego que cae del cielo, la gloria de Jehová, que estamos todos delante del trono, que el rey viene, no sabe de qué le están hablando. Se para el pastor, lee la Biblia, que él nunca la leyó en su vida,
y si bien puede entender lo que el pastor dice, pero le cuesta absolutamente mucho comprender la profundidad. Así que si no fuera por la obra del Espíritu Santo, que es el que termina convenciendo de pecado y de justicia y de juicio, es muy difícil entender. Ahora, Jesús no recitaba la ley de memoria como los fariseos. Jesús hablaba con la gente a partir de las acciones cotidianas del día a día, en un lenguaje que ellos podían entender, de una manera simple que ellos podían captar. Era Él el que se involucraba en la necesidad de las personas, no se sentaba en la oficina pastoral a esperar que la gente venga para escucharlo, no se refugiaba en la iglesia esperando. Él iba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, se acercaba a la gente e iba donde nadie iba. Por eso la gente no seguía a Gamaliel, la gente no seguía a Nicodemo, la gente seguía a Jesús. Y los fariseos se dan cuenta de esto y ellos dicen, no se dan cuenta que la gente se está yendo detrás de él. Y ahí es que empieza el complot para tratar de matarlo. Nosotros deberíamos tener en cuenta esta reflexión y pensar a dónde va la iglesia, a dónde va la gente que no viene hacia nosotros. A algún lado van. Entonces, preguntarnos, ¿por qué no vienen a nosotros? ¿Por qué mi compañero de trabajo, de estudio, mi familiar no recurre a mí cuando tiene una necesidad? ¿Qué ve en mí o qué no está viendo en mí que le impide acercarse? La gente seguía a Jesús por multitudes. Está bien, ustedes me dirán, pero lo crucificaron, es cierto, pero nadie de esas personas puede decir que no entendieron el mensaje que Jesús les dio. Y nadie puede decir que no vieron los milagros que Jesús hizo y que no vieron los actos de misericordia que Jesús tuvo. Después decide la gente, deciden las personas. Y en nuestro caso es exactamente lo mismo. Bueno, espero que les haya servido esta primera clase. Nos encontramos el martes próximo. Les pido disculpas por haber cambiado el día. Y en la semana les vuelvo a mandar el link y el próximo martes nos encontramos a la misma hora. Cualquier consulta me mandan por WhatsApp la duda que tengan, la pregunta que sea, que me parece que es más práctico, o por el mail de la universidad, pero yo les contesto y estoy a disposición para lo que necesiten. Bueno, y espero que esta materia les pueda ser de bendición a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos Bendiciones. Gracias, nos vemos la semana que viene. Cuídense. Con el favor de Dios.